Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado de la marca Xena. No sé si es un fabricante español o un fabricante extranjero. Aquí lo tenéis, es un candado de disco para disco de freno de motocicleta. Fijaros, con un bulón muy grueso. Aquí está Solid Steel Disc Lock, un cilindro de discos con una guarda central, como es habitual. Tengo la llave, fijaros, vamos a ver cómo funciona. Salta el muelle. Me acaba de llegar por correo, no lo he ganzuado aún, no sé cómo se comportará. No he ganzuado muchos Xena, algunos sí. Espero que tenga puertas falsas. Esto de aquí, Xena. Hay un código ahí, me imagino que es algo así como la tarjeta de propiedad para hacer copia de la llave. Y bueno, poco más puedo deciros. Aquí ponía algo pero está borrado, quizás fuese el modelo. Si alguien conoce el modelo de este candado, por favor que lo comente. Vamos a girar todos los discos a la derecha y vamos a ver cómo podemos colocar esto en el aprieto. Si os fijáis, la lenteja está apenas a 1 milímetro del borde exterior, con lo que el primer disco está muy somero. Eso es algo que yo creo que facilita la apertura. Vamos a ver, sí, lo he puesto así sin más, pero yo creo que sí puede funcionar. Yo creo que eso facilita la apertura y nos obliga, he puesto ya el separador más grueso de los tres que diseñé para mi herramienta de discos. Ahora veremos si podemos ajustar o no. Es difícil cubrir todo el rango de distancias, desde este, que sería uno de los más someros que he visto, hasta otros que tienen el primer disco una profundidad prácticamente de 2 centímetros o se acerca. Le he colocado el tensor por defecto, lleva el tensor de 35 milímetros de longitud, que es el más versátil. Bueno, vamos a ver que está cerrado. Ahí está abierto, ahí está cerrado. No sé qué es lo que va a pasar con ese muelle. Cuando lo ganzuemos, vamos a ver. No he girado todo, no, giramos todo a la derecha. Estoy pensando en que si no me coge tendré que cambiar el tensor y retrasaría el vídeo. Sí que coge. Vamos a ver. Fijaros, ahí ya saltaría fuera. Regulamos el separador. Aún podemos ir un poco más allá. Ahí yo creo que está el primer disco. Sí, por ahí puede ser. Vamos a ver. Espero no estar cogiendo dos. Si no, como veis, se regula muy fácilmente. Vamos a esta zona de aquí. Vamos a alumbrar lo mejor posible. Y vamos a ver cómo se comporta. Este sería el último disco. No os he mostrado la llave. Ahora os la mostraré al final. Yo creo que esto suelen tener 8 discos, 9 discos, una cosa así. Ha hecho aquí un clic porque pedía. El trasero es una cosa curiosa. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El siguiente no pide ninguno. Ese parece que está en una puerta, ese también. No, yo creo que este trasero lo hemos movido. Los límites son muy duros, vamos a ver. O eso, o estoy haciendo tensión en más de un disco. Sí, ahí está. Ahí yo creo que está bien. Aquí los discos se mueven completamente sueltos. Este parece que está en una puerta. Comportamiento muy extraño. Sí, creo que ahí, no sé cómo había mirado, pero creo que estaba haciendo tensión en más de un disco. Regulo de nuevo el separador. Esto podría ser una puerta. No me convence del todo. Estos no piden nada. Es curioso. Había regulado mal
El separador estaba cogiendo dos discos a la vez. Ahora sí que piden. Ahora sí que piden. Vamos al trasero, vamos a ver qué nos dice. Tiene puertas falsas. Ahí hay dos puertas clarísimas. De momento voy a apostar por esta que parece más amplia. Este no pide. Ese parece que está en una puerta. Lo devolvemos a ella. Ese no pide. Aquí hay uno que pide. Wow. El comportamiento es extraño. Muy extraño. Parece que no pide. No, que hay unas puertas muy amplias. Es lo típico de cuando has colocado uno mal que hace que los demás no pida ninguno. Así que lo que voy a hacer va a ser este, el último, llevarlo a la otra puerta y ver cómo se comporta. No, esta puerta tiene peor aspecto, no creo que sea esto, pero vamos a verlo. No, se comportan igual. Vamos a devolver a la puerta inicial, ahí está. Vamos a ir más despacio. Esta es una puerta, pero no me convence. Esta me convence más. Definitivamente tiene puertas falsas y parece que todos... Ahí está en una puerta falsa. Parece que todos los había dejado en una puerta falsa. Creo que al manipular yo con poco cuidado los he dejado yo en una puerta falsa y eso ha sido lo que ha complicado la apertura, pero no creo que este candado sea tan difícil como está aparentando. Parece que todos están en una puerta muy amplia. Este es diferente. Ahí está, y ahí abriría. Ahí ha saltado. Lo he complicado yo. Tiene puertas falsas. He sacado los discos. En la primera manipulación estaban completamente sueltos. Y lo que hacía era volver hacia atrás. Veía que no pedía y los dejaba en cualquier sitio. Eso es un error. Lo lógico es, si no pide nada, dejarlo a tope a la derecha. Porque si son cortes a cero, los habrás dejado en su sitio. Y si no, los dejas en tierra de nadie y te puede pasar lo que me ha pasado a mí, que perdemos el feedback. Vamos a volver a cerrarlo y vamos a ver si con un ganzuado más cuidadoso se sigue comportando así. Ahí lo he cerrado. Y vamos a intentar de nuevo. Porque no creo que ese sea el comportamiento. Ha sido más bien negligencia por mi parte. Primero, no había regulado bien el separador. Ahí. Y segundo, los he tocado con dejadez. Ahí parece que está en una puerta. Ahí va más hacia la derecha. No los había girado bien. Eso puede ser también que no había girado bien. Sí. Hay algunos candados que por alguna razón no deja girar bien los discos hacia la derecha. Vamos a ir girándolos todos. Ahí está. Eso es lo que ha sucedido. No estaban girados todos a la derecha. Vamos ahora en esta segunda pasada. Fijaros, ya ha saltado. Ya ha saltado. Vamos a probar un segundo. No voy a volver a hacer la apertura, pero fijaros. Le doy a la derecha y por alguna razón, no sé si es por la herramienta que utilizo para girar, hay algunos que pueden ir más allá. Ahora lo estoy notando al darles uno a uno. Quizás hay alguno que no gire del todo, eso hace que los deje a medio camino. Y la posición de partida que estaba utilizando para los discos era una posición en la que muchos discos ya estaban pasados.
y por eso no habría. Fijaros, la codificación no tiene nada especial. Aquí hay un corte más profundo. Discos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 el del final, 8 al menos 8 discos. No tiene nada especial y como habéis visto a la segunda pasada abierto inmediatamente, pero lo que he hecho no ha sido empezar a traer los discos y dejarlos donde los había encontrado, sino llevarlos hacia la derecha, asegurándome de que todos comenzaban a la derecha. Y llevándolos hacia la derecha he encontrado las puertas verdaderas y por eso ha abierto, por eso ha saltado. Bueno, un candado interesante, un vídeo que se ha alargado mucho más de lo necesario porque no he sido cuidadoso al ganzuar. Siempre hay que asegurarse de que los discos están bien a la derecha, bien girando con esto o bien al meter la ganzúa ir hasta la derecha para ver. Yo no lo he hecho y eso me ha costado estar ahí perdido porque no me daban feedback, porque había alguno que levantaba muchísimo la barra y los demás no la tocaban. Y esta ha sido la apertura de este Sena, ahí lo tenéis, Sena de 8 discos al menos, un candado de moto, no es el modelo. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.